De hecho, en este juego de autorretratos de Andy Warhol, si primero se traviste casi de intelectual, podríamos decir, ¿no? Es esa foto que cuando la prensa nos toma una fotografía, todos tenemos este gesto porque nunca sabemos qué hacer con las manos, ¿no? Entonces, todo el mundo, los periodistas nos dicen, quita las manos de la barbilla, que es muy forzado el gesto. Bueno, Andy Warhol, alguien le hace una foto y sobre ese gesto trabaja. Aquí está la fotografía, el dibujo preparatorio, que no es suyo en este caso, sino de otro fotógrafo, pero que trabaja, como digo, la fotografía como dibujo preparatorio. En este caso, bueno, evidentemente es una fotografía de camuflaje también, de estas cicatrices del atentado de Valery Solanas, ¿no? De alguna manera, la idea de este radical camuflaje travestiéndose también de víctima, podríamos decir. Esta otra imagen también donde muestra las cicatrices convertido casi en un icono pop de LSD. O sea, me parece que la desdramatización de lo dramático es una de las características también en estos autorretratos. Y luego esta idea de la sombra, otro juego de camuflaje, porque parece una imagen muy dramática, pero sin embargo está remedando a un personaje de un programa infantil televisivo, ¿no? O sea que siempre nos encontramos con esos territorios del entremedias que continuamente nos hacen, bueno, el horror del atentado del que no se murió para no quedarse sin la primera plana. Luego al pobre la muerte le fue fatal porque se murió de una operación facilísima que no tendría que haber tenido complicaciones, y realmente sí tuvo su primera plana, pero no sus 15 minutos probablemente, porque se murió de una forma absurda en un hospital, ¿no? Creo que de una operación de vesícula en el hígado, algo así, algo un poco absurdo, ¿no? Pero como digo, es todo este juego de alguna forma de aprendizaje, de ser extremadamente cuidadoso en la demostración de la apariencia, realmente forma parte de esa puesta en escena, digamos, de esa maniobra radical de camuflaje. Pero no porque juegue a travestirse de los distintos personajes, sino porque realmente es radical, porque sobre todo él que había posado tanto, que se había retratado tanto, que se había dejado retratar tanto en este camuflaje maravilloso también ya de la última época, ¿no? Yo siempre digo que para intentar datar las fotos de Andy Warhol basta con mirar al pelo, que la peluca va cambiando a lo largo del tiempo, entonces uno sabe si estás en los 70, si estás en los 80, si estás, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya esta es una de las últimas fotos con este camuflaje y sobre todo esta peluca convertida ya en una especie de pre-punk, ¿no? O de proto-punk, podríamos decir de alguna manera. Como digo, radical porque él que había posado tanto, que se había retratado tanto, que se había dejado retratar tanto, jugando a camuflarse en ese juego de espejos sin alinde, pues realmente cuando llega la performance de Makos, borra de una forma radical la autoría. Esta es una foto muy temprana para corroborar mi teoría del pelo, que se la hace Dwayne Michaels, y aquí aparece un Andy Warhol casi convertido también en intelectual, ¿no? El artista, muy distinta imagen de la que normalmente encontramos en la Factory, ¿no? El artista que piensa como hacía Michelangelo, que piensa o que trabaja mientras piensa, o como decían los surrealistas, el poeta trabaja mientras estaba durmiendo, ¿no? Pues bien, como digo, la radicalidad de esta performance, borrando como toda performance la autoría, muestra ciertos autorretratos en esa misma sesión con Polaroid. Ya ven ustedes que aquí he traído el autorretrato a la izquierda, es el de Makos, es el retrato de Makos, mejor dicho, y aquí aparece en la misma sesión una Polaroid. Me parece que ese juego de espejos continuo, ¿no? Del que fotografía, el que es fotografiado, el actor, el autor, realmente nos plantea la idea de esta especie de remate total de la operación de trastocamientos, ¿no? ¿Quién es el autor de las fotos de Makos? Me pregunto yo. Pues una cosa es hacer una foto y otra la foto de una performance, ¿no? Como antes estábamos diciendo, ¿cuántos de nosotros conocemos quién sacó las fotos de las performances más importantes del siglo XX? ¿Quién conoce el autor de esa foto que ha quedado como documento? Muchas veces no se conoce. Eso no es importante. Lo importante es lo que ocurrió mientras ocurrió, ¿no? Creo que esto nos sirve para recontextualizar algunas de estas cuestiones, ¿no? E ir un paso más allá. Hablando de travestismos, evidentemente, y de juegos de espejos, este es Marcel Duchamp, que es imposible no pensar en él, naturalmente disfrazado de Gauze Lavie. Ya se acuerdan ustedes que se disfraza de Gauze Lavie para poder decir en boca de Marcel Duchamp lo que no, en boca de Gauze Lavie, que lo que no se atrevía a decir Marcel Duchamp. Y la fotografía es de Man Ray, y ahí es el mismo tipo de juegos, ¿no? La fotografía es de Man Ray, pero es casi una especie de juego a dos, podríamos decir, ¿no? Como muchos productos de la modernidad. Realmente tan importante como la fotografía es la performance. Y Warhol me parece que la autoría, que se tambalea sin remedio, lo deja muy claro en esta serie.
porque, aunque muchos hacen el mismo tipo de juegos antes, a través de posibles disfraces, este es Lucas Amaras, unas de las fotos más o menos también contemporáneas, aquí he vuelto a traer naturalmente casi de broma, ¿no? Mientras que el travestimiento Warhol se lo toma muy en serio, haciendo esta Marilyn un poco convencional. Lucas Amaras bromea, ¿no? Se pone unas pelucas y unos disfraces que realmente son muy poco verosímiles. Quizás porque sin Warhol, sin la sofisticada propuesta autobiográfica, muchas de las cosas que van pasando en ese momento sigue siendo Lucas Amaras, ya ven ustedes. Él hace lo que llama la autopolaroid, ¿no? Que es una especie de autorretrato travestido con esas polaroids que en ese momento realmente, ¿qué puede uno desear más que lo que salía rápido? Ahora las polaroids casi están en desuso porque tenemos tantas cámaras digitales, etcétera, pero cuando Warhol le aparece la primera polaroid casi se muere del susto y del placer, porque finalmente él, que quería todo rápido, ya saben ustedes cuando decide que Picasso ha hecho muchas obras y que él va a hacer el mismo número de obras en el día y que de repente se da cuenta que no llega a poder hacerlas porque Picasso también era muy, muy prolijo, ciertamente. Entonces, cuando se encuentra con la Polaroid, se da cuenta que ha encontrado ese territorio y con él su generación, insisto, estas autopolaroids. Pues bien, como digo, sin Warhol y su profunda, sofisticada propuesta autobiográfica, se entendería de otro modo a Sherman. Ya se acuerdan que Cindy Sherman tomaba fotografías, en muchos casos, de sí misma, disfrazada o bien de cuadros clásicos en la segunda época o de ciertas imágenes que tenían que ver con el cine clásico de Hollywood, ¿no? Y también otra artista muy conocida, Sophie Cole, que ya saben ustedes que la serie del detective hace que su madre contrate un detective para que la siga y que vaya contándole al final del día lo que en realidad ella sabe que ha hecho. Y es muy divertido porque son las versiones narrativas. El detective cuenta una cosa distinta de la autobiografía de la que finalmente va a contar Sophie Cole. De repente, sobre todo hay una frase que a mí me fascina muchísimo y es cuando Sophie Cole, dice el detective, son las 8 de la tarde, llega a casa, no vuelve a salir. Y en la versión de Sophie Cole ella ha ido a una fiesta, lo ha pasado muy bien. Entonces nunca sabe uno cuál de esas versiones, si el detective se cansó y no siguió vigilando a la vigilada y ese vigilante vigilado, ¿no? ¿Qué somos nosotros en esa división del sujeto en la autobiografía? ¿Cómo vamos a ser vigilados si sabemos que nos están vigilando, ¿no? ¿Qué valor tiene eso? Creo que sin Warhol esas ficciones autobiográficas tan clásicas del proyecto de la modernidad, de la posmodernidad, hubieran sido completamente distintas. Como digo, es la idea básica de la autoría vacante que cualquiera puede ocupar, ¿no? Es lo que siempre repito cuando Foucault dice que uno se pone a escribir sobre uno mismo para camuflarse, ¿no? Es lo que yo antes decía de los programas de los realities de la televisión en España. La gente cuenta sus intimidades realmente para quedarse sin nada, ¿no? Para ser ese sujeto vacío al que la posmodernidad está optando. ¿Por qué damos, por ejemplo, por hecho que las fotos de Fotomatón son de Warhol, ¿no? Bueno, aquí he traído a Morimura, remedando a Marcel Duchamp, otro proyecto de autoría quebrada, ¿no? Sobre todo porque él, como japonés, se traviste lo mismo de personajes que de flores, porque para la cultura japonesa, no inscrita como nosotros occidentales en un juego, digamos, de positivos, negativos, es lo mismo ser una flor, ser un ser vivo que no serlo. Vamos a ver, ¿por qué? Me pregunto yo siempre, estos fotomatones, en la muestra tienen también ustedes algunos para ver, damos por hecho que son de Warhol. O sea, ¿por qué los ponemos como autoría de Andy Warhol? Si son una autoría vacía, ¿no? El fotomatón, por definición, es una máquina la que nos hace la fotografía, ¿no? Ya se sabe que además Warhol animaba a sus modelos a posar frente al fotomatón, quinta esencia, desde luego, de la autoría vacante. Sus películas también son así, pueden ustedes verlas en la Fundación. Creo que si no las han visto aún, aunque requieren un poco más de tiempo, merece la pena. Creo que Warhol, cineasta, desvela muchas cosas sobre el propio artista y, desde luego, sobre el propio proyecto moderno. Entonces, como digo, frente al fotomatón, recuerda, por ejemplo, uno de sus ayudantes, Paul Alexander, citando a Holly Solomon, una de las fotografiadas, decían que era una enorme libertad de acción, ¿no? Cerrabas la cortina, dice Holly Solomon, y era como que actuabas. Me dijo que hiciera lo que quisiera y que cuando hubiera acabado me reuniera con él en la Factory. Hasta aquí la cita. Así que fuera del control de Warhol por razones obvias, se hallan innegablemente entre las más warholianas de las obras, ¿no? Sumergidas en la inmovilidad típica de sus primeras películas, definen el hechizo de la reproducción mecánica que tiene un enorme valor para una generación entera y también, como alguien dice, recordaban al confesionario católico, ¿no? Que a Warhol le interesaba mucho. Uno entraba ahí, creo que, no sé si aquí los fotomatones siguen existiendo, en mi país cada vez menos, pero entraba uno ahí y entraba como a un mundo secreto, ¿no? Todos, de las fotos que necesitábamos para el pasaporte, siempre había una en la que aprovechábamos a hacer un gesto, porque nadie nos veía.